Bendiciones, mis amados hermanos. Una bendición abundante y rica para usted que nos está sintonizando en este momento. Le pido que se sintonice conmigo y que podamos juntos aprender una vez más acerca de la poderosa palabra de Dios. El tema de hoy, la lección número 7, misterios en el Apocalipsis. Misterios en el Apocalipsis. Hermano querido, hoy vamos a aprender muchas cosas interesantes. La verdad central, dice, la revelación de Cristo a Juan fue dada para revelar la verdad, no para esconderla. Y el versículo clave que estaremos analizando es Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios. Hermano amado, la meta de esta enseñanza es que usted y yo obtengamos una mayor y mejor comprensión de los misterios del libro de Apocalipsis. Apreciar la realidad de que el propósito de la revelación del Apocalipsis es revelar, querido hermano, revelar a Jesucristo. No crear malentendidos, no crear incertidumbre sobre el fin de los tiempos. No se trata de eso, hermano, sino que nosotros tenemos que aprender para estar firmes en nuestro caminar. También necesitamos comprometernos a vivir la fe cristiana con la esperanza en el propósito y en el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que iniciamos entonces el libro de Apocalipsis, querido hermano. Nos muestra el final de la historia del Evangelio y nos vislumbra esperanza para el futuro. A pesar de los problemas que nosotros enfrentemos, hermano, el día de hoy, las situaciones adversas que estemos nosotros viviendo, por las que estemos nosotros atravesando, las que estemos librando, batallas que estamos peleando, por muy difícil que esto parezca el caminar de nosotros, no se atemorice, querido hermano, que al final la victoria será nuestra, querido hermano. En la Biblia hay números, hermano, así como nosotros tenemos números con los cuales nosotros podemos tal vez comunicar, y esos números son importantes para nuestra vida, ¿sí o no? El número de teléfono, el número de seguro social, el número de cuenta del banco, esos números tienen un gran significado para nosotros, aunque para otros tal vez no lo tengan, pero para nosotros sí tienen un gran significado. Ahora, cuando nosotros leemos, querido hermano, las Sagradas Escrituras, es evidente que ciertos números son importantes para el desarrollo de la palabra de Dios. Si bien tal vez no entendemos acerca de esos números u otros detalles sobre lo que es el libro de Apocalipsis, sabemos, querido hermano, que Dios tiene un plan maravilloso. Él tiene un plan y lo ha trazado para nosotros. ¿Para qué? Para rescatarnos de este mundo caído. La lección de hoy entonces explorará uno de los pasajes tal vez difícil, pero al mismo tiempo fascinantes y que también son desafiantes. Estas cosas que nosotros vamos a ver del libro de Apocalipsis. Entonces, hermanos, en el estudio de hoy se nos recuerda que Dios nos ha dado su palabra. No para ocultar la verdad o para hacer confusión en cuanto a ella, sino para revelar la verdad que es para nuestro beneficio. Entramos entonces a la parte número 1 de esta enseñanza. Y la parte número 1 dice los siete espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 narra lo siguiente. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El número 7, hermano, se repite más de 30 veces en el Apocalipsis. Más que cualquier otro número, la referencia a los 7 espíritus que consideraremos aquí ocurre más de 4 veces el número 7. Generalmente el número 7 se asocia con el cumplimiento, se asocia con la culminación o la perfección. Entonces, hermano, el número 7 define no menos de 14 sustantivos, de 14 cosas en el Apocalipsis. Cuando encontramos el número 7, encontramos acerca de la iglesia, de espíritus, de candeleros, de estrellas, de sellos, de ojos, de cuernos, de trompetas,
de cabezas de dragón, de cabezas de la bestia, copas de oro. También habla de plagas. Ahora, hermano, si Juan está ocupado aquí, ocupado en lo que es el número para indicar cumplimiento o para indicar perfección, lo que parece que es más probable, lo diría yo y lo dicen los que estudian la palabra de Dios. Entonces el número 7, siete espíritus, se refiere al Espíritu de Dios en su plenitud, al Espíritu de Dios en su totalidad, a la perfección de nuestro Dios Trino. El contexto de este primer uso que hace Juan y que parece que está en conformidad con este concepto que estamos manejando en cuanto a la perfección y a la plenitud. Juan capítulo 4 narra todo esto a una iglesia, a las iglesias que se le envía esta carta. Pero también en el versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, al que nos lavó, al que lavó nuestros pecados, dice, con su sangre. El saludo que está enviando Juan, lo que está hablando Juan a las 7 iglesias, está mandando un mensaje, y no lo está mandando Juan el mensaje, no lo están mandando los apóstoles el mensaje, no lo está mandando un líder de la iglesia, no lo está mandando un pastor. El mensaje que está recibiendo Juan y que está siendo enviado, el remitente de este mensaje, querido hermano, es el Dios mismo, el Dios de la creación, nuestro soberano, el gran yo soy. Ese es el Dios que está dando ese mensaje. Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Juan declara y habla a través de la visión y lo que él está escuchando. Declara que esta palabra profética, y también enseña que la fuente de esta palabra es el mismo Dios Trino en toda su plenitud, en toda su majestad, en todo su poder y autoridad. Él dice, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano, el rey de reyes, el que nos amó, el que nos lavó nuestros pecados con su sangre preciosa, el que nos hizo reyes y sacerdotes, dice el versículo 6, para Dios nuestro Padre celestial, al que tiene gloria e imperio, y el que es por los siglos de los siglos. Y Juan sigue hablando, hermano, en el versículo 8, el alfa, el omega, el principio y el fin, el gran yo soy, el que viene, el todopoderoso. Mire qué tremenda descripción hace Juan en lo que él está mirando, hermano. Seguramente Juan tiene esa tremenda visión y está viendo a Dios en todo su esplendor, querido hermano. Más adelante en la carta que envía a la iglesia de Sardis, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, escribe, dice, al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerta. Hermano, Juan está escribiendo lo que le está dictando el Rey glorioso. Juan se refirió a los 7 espíritus de Dios que están conectados con las 7 estrellas, que representan a 7 ángeles o a 7 mensajeros, a las 7 iglesias literales mencionadas en el capítulo 2 de Apocalipsis. Estos mensajeros, hermanos, que se describen, podrían ser una metáfora para los líderes pastorales de las iglesias, o incluso para los ángeles asignados para la protección de las iglesias en ese tiempo y para la iglesia de hoy. En cualquiera de estos casos, hermano, lo que sí es evidente es que tenemos envuelto en todo esto la plenitud del Espíritu, comprometida en despertar a la iglesia de Sardis para permanecer espiritualmente alerta y reconocer, hermano, si hay alguna necesidad de arrepentimiento, que se tome diligencia para poder completar lo que ellos han comenzado, hermano. Mire qué tremenda palabra, hermano. Y esta palabra nos estimula a nosotros como hijos de Dios, hermano, que nosotros debemos de mirar por dónde vamos, lo que hacemos, lo que miramos, lo que estamos haciendo, hermano, porque en un
momento a otro podemos ser levantados, hermano. En un momento a otro todo puede ser transformado. Por lo tanto, tenemos que estar bien caminando con el Señor. Al dirigirnos entonces, hermano, a los 7 espíritus de Dios, es importante que usted y yo analicemos otros pasajes que nos van a servir como referencia para poder concluir con esto de los 7 espíritus y la plenitud que se manifiesta en ellos. Entonces, en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Ahora, hermano, Isaías no usó o no ocupó el título de Mesías en esta escritura que él hizo. Vio la venida del Mesías como alguien claramente marcado por el Espíritu Santo. Este descendiente de David, dice el versículo 1, sería el ungido por el Espíritu de Jehová. Lo que sigue en el versículo 2, hermano, lo que sigue en el versículo 2 es un concepto equivalente a los 7 espíritus de Dios, en el sentido de que describe a una persona que se caracteriza por la plenitud del Espíritu Santo. Dice que poseerá sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, autoridad y temor de Dios. Hermano, el Espíritu Santo no es una fuerza, hermano. El Espíritu Santo es una persona divina de la Trinidad. Pablo nos dice que andemos en el Espíritu y que también él dijo estas palabras en Gálatas, que seamos guiados por el Espíritu. Y Pablo concluyó diciendo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, querido hermano, la vida cristiana, la vida que usted y yo caminamos, es una vida en el Espíritu. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la plenitud de Dios está con nosotros. Tenemos que cultivar esa vida en el Espíritu. ¿Cómo la vamos a cultivar? Escuchando la palabra de Dios, escuchando la voz del Espíritu Santo, que no solo está con nosotros, sino que está dentro de nosotros. Tenemos que estudiar la palabra de verdad, prestando atención a las enseñanzas del Espíritu de verdad, para que no seamos confundidos, para que no seamos cambiados de todo viento de doctrina, para que no seamos movidos en aquello que nosotros hemos creído. Querido hermano, le animo para que sigamos fuerte en el Señor, caminando en el Espíritu. El punto número 2, los números en el Apocalipsis. Hemos aprendido de la importancia acerca del número 7. Hemos notado con frecuencia entonces que el número 7, hermano, en Apocalipsis, y que cuando está vinculado al Espíritu, el número representa la plenitud y representa la perfección. Pero ¿qué sucede cuando el número define cosas como candeleros, define cosas como estrella, define sellos de un libro? ¿Qué tenemos que hacer? El primer paso que debemos de hacer es determinar qué dice la Biblia sobre lo que representan estos términos simbólicos que se están usando. Entonces, hermano, podemos darle significado a estas cosas y podemos descodificar el número modificador 7 que estamos estudiando. Es mejor no suponer, hermano, no suponga el hecho de que el 7 significa el número literal 7 en un lugar, por ejemplo, iglesia, como lo vemos en el capítulo 1 del versículo 11. Debemos concluir que debemos aplicar el sentido literal en cada cosa. Entonces, hermano, por ejemplo, Juan escribió 7 candeleros de oro en el versículo 12 del capítulo 1, refiriéndose a las 7 iglesias de Asia, mencionadas en el versículo 11 que acabamos de ver. Sin embargo, podemos estar bastante seguros que en Asia no había únicamente 7 iglesias. En el libro de los Hechos, si nosotros lo analizamos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículo 10, la Biblia narra, Lucas está narrando y dice él que estuvo como 2 años o más de 2 años, él estuvo enseñando la palabra de Dios y estuvo en Éfeso. De modo que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor.
Además, Juan vio a Cristo en medio de estos 7 candeleros de oro y los preparó para los mensajes de las 7 iglesias en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis. Quizá, hermano, los 7 candeleros de oro, las 7 iglesias, representan la iglesia de esta región en su totalidad, compuesta de centenares de iglesias tipo células en aquellos tiempos. Así, hermano, los mensajes a las 7 iglesias de Asia sirven en última instancia, hermano, como un mensaje a la iglesia del Señor en todo el mundo. Amén. Si la plenitud de Dios está comprometida con la iglesia, hermano, quiere decir entonces que la plenitud de Dios está con usted, porque usted es la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros representamos a la iglesia, el Espíritu Santo en toda su plenitud. Padre, Hijo y Espíritu Santo está comprometido conmigo y está comprometido con usted. Así que, mire, hermano, nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la plenitud de Dios morando en nosotros. Qué bendición más grande, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Otro ejemplo de la naturaleza simbólica de los números es la escena en que Juan ve a Cristo a la diestra de Dios con un libro sellado con 7 sellos. Hermano, en aquellos tiempos pasados o en el Antiguo Testamento encontramos que un sello en los documentos se establecía para garantizar su seguridad y protegerlo de ser abierto por cualquier persona, excepto alguien que poseía la autoridad para hacerlo. Y esto se veía claramente que los 7 sellos ofrecían entonces una protección total. No era cualquier persona que podía abrir esos sellos. Según lo que está narrando Juan, lo que está él mirando, Juan en un momento de lo que él está viendo, llega un momento en el que se encuentra triste, dice la Biblia. Él se encuentra triste y al mismo tiempo empieza a llorar. Empieza a llorar porque él quería ver que hubiese alguien que pudiese abrir esos sellos. Pero dice la Biblia que no se encontraba nadie que tuviera el poder y la autoridad, ni en el cielo ni en la tierra, para poder abrir esos sellos, para poder mirar el contenido respecto a los juicios divinos que aparecían en ese libro, en el contenido que tenía ese libro. ¿Y sabe qué? La Biblia enseña que en el capítulo 5, el versículo 5, que uno de los ancianos dice que se puso en pie y se acercó hacia donde estaba Juan, porque Juan estaba llorando, estaba triste. Se acercó a él y le dijo: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Mire qué tremendo lo que acaba de escuchar Juan. Y el consuelo que había recibido a través del mensaje que le había presentado este anciano, que se detuvo, se paró y le dijo: no llores más porque hay alguien que es digno de abrir esos sellos, y es Jesucristo, el Mesías, el Cordero que fue inmolado, el gran yo soy, el Todopoderoso. Wow, qué lindo, hermano, es encontrado cuando Juan encontró todo esto y se puso él contento, me imagino, al saber que había alguien digno de poder abrir esos sellos. Gloria a Dios. Entonces, estamos viendo la importancia nosotros de los números. Estamos aprendiendo algo. Ojalá que este tema le esté sirviendo, hermano, en algo. En el libro de Apocalipsis hay números importantes, hermano. Hay números importantes. Podemos ver números que se repiten varias veces, como el número 12, el 24, el 10, el 7, el 4, el 1260. Son números que se encuentran en la palabra de Dios. No vamos a analizar todos porque no tenemos mucho tiempo. Pero los números, por ejemplo, el 12 y el 144,000. Esos números, hermanos, están conectados con el judaísmo. 12 a menudo se identifica con las tribus de Israel. Posteriormente, los 144,000 hombres que Dios sella se componen de 12,000 de cada una de las tribus nombradas de Israel. Escuche bien, nombradas de Israel. No como enseñan unas sectas que andan por ahí, que ellos son los 144,000 que van a ser sellados. No. Aquí se refiere literalmente a lo que es
lo que compone el pueblo de Israel. En el versículo 21, 12, habla de la nueva Jerusalén, que está rodeada por un enorme muro con 12 puertas también. Mire, otro número 12, custodiada por 12 ángeles y con los nombres de las 12 tribus. Sin embargo, hermano, a pesar del simbolismo, la nueva Jerusalén no es un lugar exclusivo para los creyentes judíos en el Mesías. No, no, no. En el muro hay también 12 cimientos, dice la Biblia, que llevan el nombre de los 12 apóstoles. Mire nada más, dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de las 12 apóstoles del Cordero. Hermano, a estos apóstoles que aparecen ahí son los apóstoles que se les dio a ellos la comisión de ir a predicar el evangelio. Recuerda usted Mateo capítulo 28, versículo 18. Id por todo el mundo, ¿verdad? Y llevad el mensaje del evangelio. Enseñar, ¿verdad? Enseñar, bautizarlos en mi nombre. Ese mensaje es el que se le dio a estos apóstoles. Entonces, hermano, los números 10, los números 7 connotan integridad, connotan cumplimiento y perfección. En el Apocalipsis, hermano, en Apocalipsis capítulo 12, se usa también con relación a Israel, a una mujer encinta y a un gran dragón, dice la Biblia, a un gran dragón escarlata. Parece que sí, ¿verdad? Es escarlata, que busca devorar a su hijo que está destinado a gobernar las naciones. Lea el Salmo 2 para que lo entienda también. La gran señal que aparece, en el cielo, que es una mujer con 12 estrellas. Esas 12 estrellas, le decía antes, representan comúnmente a las 12 tribus de Israel o al pueblo de Israel. Esas 12 estrellas entonces, dice que la mujer da a luz a un niño. ¿A quién se refiere? A Jesucristo en el capítulo 12, versículo 5. Versículo 5, lo que está viendo Juan es bien importante, hermano. Es bien importante lo que le está recibiendo. La segunda señal es un gran dragón escarlata. Dice la palabra de Dios que Juan más tarde, él mira y él dice que es la serpiente antigua o llamado también Satanás, el diablo. Y ese diablo, hermano, ese Satanás es el que engaña al mundo entero. De acuerdo al versículo 9, se describe también a Satanás con 7 cabezas y 10 cuernos en su cabeza y 7 diademas. Hay cosas, hermanos, que aquí no las vamos a entender bien, pero cuando analizamos y llegamos a analizar el libro de Daniel en el capítulo 9, vamos a encontrar más luz en cuanto a toda esta enseñanza. Porque cuando habla de 10 cuernos se refiere también a 10 naciones que se levantarán. Daniel habla de 2 cuernos, un cuerno grande y un cuerno pequeño. Habla de la bestia y habla del gran dragón que se levantarán. Hombres que se levantan, dice la Biblia que son 2 cuernos en Daniel que se levantarán, dice, del mar. Y cuando la Biblia habla de mar, se refiere a multitudes, se refiere a gente, se refiere a naciones. Entonces dice que de esas 10 naciones se levantarán el anticristo, se levantará la bestia entonces para engañar a toda la gente. Mire qué tremendo está todo esto, hermano. Esta bestia, hermano, siempre buscará recibir honor y buscará recibir adoración. Una bestia, hermano, se describe de la misma manera, lo que indica que es el anticristo que busca el honor y sin embargo adora al dragón. Un engaño total que viene a presentar el anticristo y a confundir a toda la gente aquí en la tierra, hermano. Acuérdense que esta etapa que estamos nosotros narrando en este momento está hablando ya de la gran tribulación. Usted, iglesia, ya no va a estar aquí. Usted y yo vamos a estar en los cielos disfrutando la presencia de nuestro gran Dios todopoderoso. Amén. Entonces, hermano, el número final de nuestro estudio es el 1260 de este punto número 2. El 1260, hermano, se menciona con relación a la gran tribulación. Le decía yo, son 3 años y medio, 1260 días. En ese lapso de tiempo, hermano, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis 11:13, va a haber 2 testigos proféticos de parte de Dios que se les va a dar poder y se les va a dar autoridad para predicar en Jerusalén antes de que la bestia los mate a ellos. Si leemos Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1000
1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir el de la misma manera. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder también sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Miren nada más, qué tremendo. También en el capítulo 12, versículo 6, habla de la mujer que huye al desierto. ¿Sí? La mujer que huye al desierto. Al desierto, hermano, es un lugar que está preparado de parte de Dios para que esta mujer, aquí se está refiriendo, cuando habla la mujer, se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo al pueblo de Israel, pero a la iglesia que se haya quedado a la gran tribulación, o el pueblo de Israel que va a sufrir la gran persecución en medio de esta tribulación. Esta mujer, dice la Biblia, será sustentada durante 1260 días, que es la mitad del periodo de la gran tribulación de 7 años, como le decía hace un momento. Identificado como la 70ª semana de Daniel, o la semana 69 de Daniel, en Daniel capítulo 9, versículo 25 al 27, querido hermano. Esta semana es una semana de años que comprende 7 años. Es el periodo de angustia que el ángel reveló a Daniel. Recuerde cuando Daniel estaba a punto ya de salir del exilio en Babilonia. Él pidió a Dios que le revelara qué era lo que seguía adelante, y Dios le habla acerca de las 70 semanas que comprendían 490 años hasta la venida del Mesías, que se cumpliría en la semana 69 de Daniel. Y después la última semana es la semana de la gran tribulación, que aún no ha sucedido en el tiempo que está programada de acuerdo a la escatología bíblica, hermano. Tenemos que aprender todo esto, estar preparados para no ser sorprendidos, Señor, sino ser llenos del poder de Dios, para poder estar firme y no caer, hermano, estar firmes en las cosas de nuestro Dios. Entonces, hermanos, así las cosas. Este punto que vamos a analizar es el punto número 3. Y el punto número 3, hermano, es el seguimiento, o es la estadía en los 1260 días que está ocurriendo esto que vamos a estar leyendo en este momento, que es la parte número 3, la marca de la bestia, Apocalipsis capítulo 13, vamos a estarlo analizando. Probablemente, hermano, no hay un número más desconcertante en la Biblia, que es el que se le adjudica a la bestia, que es el que se le adjudica a Satanás, el número 666. Ha sido objeto de intensos debates y de intensos estudios, hermano. A unos bastante legítimos, pero otros basados únicamente en ciertas especulaciones que no tienen fundamento. Pero ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos nosotros acerca de la bestia y acerca de esa marca que lo identifica? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? La bestia, hermano, es la personificación de Satanás, que imita y se burla de Jesucristo. Los que siguen a la bestia se inclinarán ante la autoridad satánica en la adoración del dragón, de acuerdo a lo que dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Dice la Biblia que esta bestia, hermano, engañará a los moradores de la tierra. Él dice que hará grandes señales. Y se le ha permitido a esa bestia hacer esas grandes señales, hermano. Manda, hermanos, también a los moradores de la tierra a que le hagan imágenes. Manda a los moradores de la tierra a que le rindan culto. Aquel que no quiera hacer y rendirle culto será herido por la espada, hermano. Será muerto, hermano. Y qué tremendo es lo que estará sucediendo en la gran tribulación. Hermano, el deseo siempre de Satanás es imitar, es competir con Dios. Eso está bien claro, lo que siempre él quiere hacer.
Por eso él confunde a mucha gente, porque hay cosas que hace como imitador que será engañada mucha gente por él. Y es tremendo, dice Apocalipsis 13:5, también se le dio boca que hable grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Mire, este va a ser un gobierno mundial, el gobierno de Satanás, del anticristo, en la gran tribulación. Ahora, este gobierno, hermano, este gobierno que va a llevar a cabo Satanás, si miramos, él va a buscar adoración, y la adoración que le van a brindar a aquellos que se rindan a él, hermano, es una adoración similar a la que nosotros utilizamos o usamos para alabar al Dios verdadero. Si usted analiza Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar? ¿Quién podrá luchar contra ella? Entonces vemos aquí a Juan teniendo esta visión, y él invita al lector a que cuente el número de la bestia, pues dice, es número de hombre. Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, dice, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora, hermano, esta marca de la bestia solamente quedará clara durante la gran tribulación. Cuando ese evento ocurra, todo aquel que se alinee a la bestia y tome su marca tendrá acceso a los mercados, tendrá acceso a la economía, y esto, hermano, le asegurará también a ellos su lealtad y su supervivencia en la tierra por ese periodo de tiempo. Pero al final de los tiempos, hermano, esta marca es el destino hacia un juicio eterno. Apocalipsis 13:16 dice, y hacía que todo, pequeño y grande, rico y pobre, líderes, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta es una marca destinada, como le decía, al juicio. El juicio, hermano, es un tema difícil de discutirlo. Sin embargo, el libro de Apocalipsis nos recuerda que nosotros los cristianos debemos ver la realidad del juicio del pecado y aprender sobre esta gran verdad, sobre esta seria verdad. La bestia aparece nuevamente en Apocalipsis capítulo 14. Aquellos que le siguen, dice la Biblia, que estarán destinados ¿a dónde? Al juicio eterno. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, versículo 10 del capítulo 14, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Querido hermano, vivimos en un mundo que está plagado de cosas malas. La Biblia dice que estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros no vivimos conforme a este mundo. Si alguno quiere vivir como vive el mundo o hacerse amigo del mundo, dice la Biblia, se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, hermano, si nosotros nos apartamos y nos unimos al mundo, estaremos conduciendo nuestra vida al juicio descrito aquí en Apocalipsis. Este juicio entonces nos llevará es un juicio eterno, hermano. Es un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento, hermano. Determinémonos hoy a no dejarnos atrapar
en el espíritu de este mundo, porque el espíritu de este mundo es un espíritu engañador. La palabra de Dios lo dice, hermano, que vendrán muchos engañadores, vendrán muchos que tratarán de desviarnos de la sana doctrina, vendrán muchos a engañarnos que tienen el espíritu del anticristo. Querido hermano, esta es una oportunidad para que usted y yo permanezcamos firmes, avanzando, buscando siempre la voluntad de Dios, llenándonos de su presencia, caminando en la palabra de Dios, viviendo una vida santificada, guiados por el poder del Espíritu Santo. Recuerde, Dios está con nosotros, hermanos. Nosotros somos más que vencedores en su nombre. Que este estudio nos haya servido a nosotros para que nuestra fe se acreciente cada día más y nos afirmemos en el conocimiento de la palabra de Dios y en lo que nosotros hemos creído. Que Dios le bendiga. Si este estudio fue de bendición para su vida, compártalo, hermano, compártalo ahí con sus amigos, con sus compañeros que tiene de contactos ahí en el Facebook. Entonces le damos gracias a Dios por su vida. Que Dios me los bendiga y nos miramos hasta la próxima. Amén.